Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha inundado las redes sociales y las revistas del corazón. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Hande Erçel, la talentosísima actriz turca, y de su reciente ruptura. Pero no se preocupen, no vamos a caer en chismes vacíos. Hoy vamos a explorar qué hay detrás de esta separación, qué ha revelado la propia Hande sobre su proceso, y cómo está afrontando este nuevo capítulo de su vida. Así que pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Antes de sumergirnos de lleno en este tema jugoso, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chismecito rosa bien informado y analizado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y serán los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel, como ya saben, es una de las actrices más queridas y populares de Turquía. Su belleza y talento la han catapultado a la fama internacional, protagonizando exitosas series que han conquistado corazones en todo el mundo. Su relación sentimental, también muy seguida por los fans y la prensa, siempre ha estado bajo el escrutinio público. Y por supuesto su reciente ruptura no ha sido la excepción. La noticia de su separación, como era de esperar, generó un revuelo enorme. Los rumores y las especulaciones comenzaron a circular como la pólvora, tratando de descifrar las razones detrás de esta decisión. ¿Infidelidad? ¿Incompatibilidad? ¿Presión mediática? Las teorías eran infinitas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hande, a pesar de ser muy reservada con su vida personal, ha decidido romper el silencio y compartir un poco de su verdad con sus seguidores. Y lo ha hecho de una manera muy madura y reflexiva. En varias entrevistas y publicaciones en redes sociales, ha hablado abiertamente sobre su proceso de duelo, sobre la importancia de la autoaceptación y sobre la necesidad de priorizar su bienestar emocional. Pero, ¿cuál es el secreto que Hande ha revelado tras la ruptura? No se trata de un secreto escandaloso ni de una revelación explosiva sobre los motivos de la separación. Más bien se trata de un secreto interno, de una lección aprendida, de una transformación personal. Hande ha revelado que tras la ruptura se ha dado cuenta de la importancia de conectar consigo misma, de redescubrir sus pasiones y de enfocarse en su crecimiento personal. Ha aprendido a valorarse más, a establecer límites saludables y a no depender de una relación sentimental para sentirse completa. En pocas palabras, ha descubierto el poder de la autosuficiencia emocional. Y esto, mis queridos, es algo que todas podemos aprender. A menudo tendemos a depositar nuestra felicidad y nuestro bienestar en manos de los demás, especialmente en nuestras parejas. Creemos que necesitamos a alguien a nuestro lado para sentirnos valiosas y amadas. Pero la verdad es que la única persona que puede realmente hacernos felices somos nosotras mismas. Hande ha demostrado que una ruptura, por dolorosa que sea, puede ser una oportunidad para crecer, para reinventarnos y para convertirnos en la mejor versión de nosotras mismas. Ha utilizado este tiempo para dedicarse a sus proyectos profesionales, para pasar tiempo con sus seres queridos y para cultivar sus hobbies y pasiones. Se ha enfocado en cuidarse a sí misma, tanto física como emocionalmente. Además, Hande ha sido muy honesta al admitir que el proceso no ha sido fácil. Ha reconocido que ha tenido días buenos y días malos, que ha sentido tristeza, rabia y confusión. Pero también ha destacado la importancia de permitirse sentir todas estas emociones, de no reprimirlas ni negarlas. Porque solo aceptando y procesando nuestros sentimientos podemos sanar y seguir adelante. Y aquí radica otra de las grandes lecciones que podemos aprender de Hande. No hay que tener miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad, de pedir ayuda si la necesitamos y de reconocer que no somos perfectas. Todos tenemos momentos de debilidad, todos cometemos errores y todos necesitamos tiempo para sanar nuestras heridas. Otro aspecto importante que Hande ha resaltado es el valor de la amistad y el apoyo familiar. Ha hablado de lo fundamental que ha sido contar con el cariño y el respaldo de sus amigos y familiares durante este difícil momento. Han sido su refugio, su consuelo y su mayor fuente de fortaleza. Y es que, mis amores, la amistad es un tesoro invaluable. Los amigos son la familia que elegimos, las personas que nos quieren incondicionalmente,
que nos apoyan en los buenos y en los malos momentos y que nos ayudan a levantarnos cuando tropezamos. Así que si están pasando por un momento difícil, no se encierren en ustedes mismas. Busquen el apoyo de sus amigos y familiares, hablen con ellos, desahóguense y permítanles que les brinden su amor y su comprensión. Volviendo al caso de Ande, es importante destacar que ella ha manejado la situación con mucha elegancia y profesionalismo. A pesar de la presión mediática y de los constantes rumores, ha mantenido la compostura y ha evitado caer en provocaciones. Se ha centrado en su trabajo y en su bienestar, demostrando una gran madurez y fortaleza mental. Y esto, mis queridos, es una cualidad que admiro profundamente de Ande. Es muy fácil dejarse llevar por la ira, el rencor o el deseo de venganza cuando nos sentimos heridas. Pero la verdadera fuerza reside en mantener la calma, en actuar con inteligencia y en no permitir que nuestras emociones nos controlen. Además, Ande ha utilizado su plataforma para enviar un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres. Ha animado a sus seguidoras a amarse a sí mismas, a perseguir sus sueños y a no conformarse con menos de lo que merecen. Les ha recordado que son fuertes, capaces y valiosas, y que no necesitan a nadie para ser felices. Y este mensaje, mis amores, es fundamental. Todas las mujeres tenemos el poder de crear la vida que deseamos. No debemos permitir que nadie nos diga lo que podemos o no podemos hacer, lo que debemos o no debemos ser. Somos dueñas de nuestro destino y tenemos la capacidad de alcanzar todas nuestras metas. En resumen, el secreto que Ande Ercel ha revelado tras su ruptura no es un escándalo jugoso, sino una valiosa lección de vida. Ha demostrado que una separación puede ser una oportunidad para crecer, para reinventarnos y para convertirnos en la mejor versión de nosotras mismas. Ha aprendido a valorarse más, a establecer límites saludables y a no depender de una relación sentimental para sentirse completa. Ha resaltado la importancia de la autoaceptación, la amistad y el apoyo familiar. Y ha enviado un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres, animándolas a amarse a sí mismas y a perseguir sus sueños. Y con esto, mis queridos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que todas tenemos la fuerza y la capacidad de superar cualquier obstáculo que se nos presente en la vida. No se rindan, confíen en ustedes mismas y nunca dejen de perseguir sus sueños. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, diciéndome qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre la ruptura de Ande Ercel y qué otras celebridades les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a hacer crecer esta hermosa comunidad. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Ahora bien, para expandir este jugoso tema, quiero profundizar en algunos aspectos clave que rodean la vida de Ande y su proceso post-ruptura. Vamos a analizar más a fondo su carrera, su impacto en la industria del entretenimiento turco y cómo su imagen pública ha influido en la percepción de su relación y, por supuesto, de su separación. Primero, hablemos de su carrera. Ande Ercel no es solo una cara bonita, es una actriz con un talento innegable que ha sabido construir una trayectoria sólida y ascendente. Desde sus primeros papeles en series menos conocidas, se podía vislumbrar su potencial. Pero fue con su protagónico en Aşk Laftan Anlamaz que Ande realmente saltó a la fama, no solo en Turquía, sino también en otros países. Su química en pantalla con Burak Deniz fue innegable y catapultó a ambos al estrellato. La serie se convirtió en un fenómeno, generando una legión de fans que seguían cada uno de sus movimientos. Después de este éxito, Ande continuó consolidando su carrera con otros proyectos como Silla Inci y Alka. Cada papel le permitió mostrar diferentes facetas de su talento y demostrar que era mucho más que una cara bonita. No se conformó con ser la chica guapa de la televisión, sino que buscó personajes complejos y desafiantes que le permitieran crecer como actriz. Pero fue su participación en Sen Kalkam, junto a Kerem Bürsin, lo que la consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía. La serie fue un éxito rotundo a nivel internacional, llegando a países de Latinoamérica, Europa e incluso Estados Unidos. La relación en pantalla entre Ande y Kerem traspasó la ficción,
convirtiéndose en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Y aquí es donde entra en juego el escrutinio público. La relación entre Hande y Kerem fue seguida de cerca por los medios de comunicación y por sus fans. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada al detalle. La presión era inmensa, y aunque al principio parecían disfrutar de la atención, es evidente que la constante vigilancia mediática terminó afectando su relación. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo del espectáculo, las relaciones se convierten en un producto más. Las revistas del corazón, los programas de televisión y las redes sociales se alimentan de la vida privada de las celebridades. Y cuando una relación se convierte en un espectáculo, es muy difícil mantenerla sana y genuina. La presión de tener que proyectar una imagen perfecta, de tener que cumplir con las expectativas de los fans, de tener que lidiar con los rumores y las especulaciones, puede ser abrumadora. Y en el caso de Hande y Kerem, esa presión fue constante. Por eso, la noticia de su ruptura no sorprendió del todo a algunos. Ya se venían rumoreando problemas en la relación desde hacía un tiempo, y la confirmación de la separación solo fue la confirmación de lo que muchos ya sospechaban. Pero lo que sí sorprendió fue la forma en que Hande ha manejado la situación. En lugar de esconderse o de dar explicaciones superficiales, ha optado por ser honesta y transparente sobre su proceso de duelo. Ha hablado abiertamente sobre sus sentimientos, sobre sus miedos y sobre sus esperanzas. Y al hacerlo, ha demostrado una gran madurez y fortaleza. Su decisión de enfocarse en su crecimiento personal, de redescubrir sus pasiones y de priorizar su bienestar emocional es un ejemplo para todas nosotras. Nos demuestra que una ruptura no es el fin del mundo, sino una oportunidad para reinventarnos y para convertirnos en la mejor versión de nosotras mismas. Además, su honestidad al admitir que el proceso no ha sido fácil es muy valiosa. A menudo las celebridades nos muestran una imagen idealizada de sus vidas, como si todo fuera perfecto y maravilloso. Pero Hande ha sido honesta al reconocer que ha tenido días buenos y días malos, que ha sentido tristeza, rabia y confusión. Y al hacerlo nos recuerda que todos somos humanos y que todos tenemos derecho a sentirnos mal. Su enfoque en la autoaceptación también es muy importante. Nos recuerda que no necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos valiosas y amadas. Que nuestra felicidad no depende de tener una pareja, sino de amarnos y aceptarnos a nosotras mismas tal como somos. Y por último, su mensaje de empoderamiento a todas las mujeres es fundamental. Nos anima a perseguir nuestros sueños, a no conformarnos con menos de lo que merecemos y a no dejar que nadie nos diga lo que podemos o no podemos hacer. En definitiva, la ruptura de Hande Erçel no es solo un chisme rosa más. Es una historia de superación personal, de crecimiento y de empoderamiento. Es una lección de vida que todas podemos aprender. Así que, mis amores, la próxima vez que lean un rumor o una especulación sobre la vida de una celebridad, recuerden que detrás de esa imagen pública hay una persona real con sentimientos y emociones. Y que todos merecemos respeto y comprensión, especialmente en momentos difíciles. Y a Hande desde aquí le mando un abrazo enorme y le deseo todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Eres una inspiración para todas nosotras. Ahora cuéntenme ustedes, ¿qué opinan sobre todo esto? ¿Les ha sorprendido la forma en que Hande ha manejado la situación? ¿Qué lecciones han aprendido ustedes de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo con mucho cariño. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Hasta la próxima.